Tengan todos una muy buena tarde. Vamos a dar inicio a nuestra clase el día de hoy y hoy también tenemos un nuevo laboratorio que ustedes van a estar recibiendo en cuestión de unos 40 segundos, 45 segundos. Es un laboratorio sobre los principios procesales, es un laboratorio que va a tener un mayor tiempo. Los últimos eran de 10 minutos, este van a tener 15 minutos para trabajarlo, igual en forma voluntaria. Por favor, a las 2:35, 2:36, a las 2:36, que está marcando el reloj 2:36, vamos a estar cerrando el laboratorio. Es sobre lo que vimos en la última sesión, para los que quieran realizarlo. Entonces, les doy el tiempo necesario, reitero, a las 2:16, perdón, y 2:36, vamos a estar cerrando el laboratorio y pues ya recibirán ustedes y hablaremos un poco sobre él también muy rápidamente. Así que a trabajar los que deseen hacerlo, con permiso.
Bien, ya concluyó el laboratorio. Muy rápidamente, la idea de este laboratorio es que comencemos a ubicar nosotros los principios procesales que les mencionaba en la clase anterior de la semana pasada, de que eso no aparecen literalmente dentro de las normas, pero muchas normas recogen realmente los principios procesales. Quiero comentarles de que tenemos un promedio de 5 puntos en las notas. Encuentro que hay 2 9s y algunos otros 8s, bastantes 7s, y de ahí la mayoría están abajo de eso, pero bien, como estas son prácticas, lo que yo me interesa mucho es que ustedes estén familiarizando con estos temas. Eh, Muy rápidamente, hago unas preguntas. En el artículo 64, por ejemplo, el Código Procesal dice que los plazos y términos son señalados en el código o en las partes y los actos procesales son perentorios, improrrogables y salvo disposición legal en contrario, que desde un plazo hay que dictar la resolución que corresponda. Ese es típicamente el principio de preclusión, el principio de orden, donde yo les decía que transcurrida una etapa, pues no podemos regresar a ella. Luego les hice mención del artículo 150, del 57 de la Ley de un Judicial, donde se establece que la justicia se imparte de conformidad con la Constitución Política de la República y demás leyes que integran el ordenamiento jurídico del país, que la función jurisdiccional se ejerce con exclusividad por la Corte Suprema de Justicia y por los demás tribunales. Y en una parte dice que la justicia es gratuita e igual para todos, pues ahí aplicamos un principio de igualdad. Luego tenemos un artículo 177 que se refiere a la presentación de documentos dentro de un periodo de prueba y lo más importante es el último párrafo de ese artículo que dice el documento que una parte presente como prueba probará en su contra. Este es el típico principio de adquisición procesal, donde yo les mencionaba de que la prueba para el proceso y no para las partes. Posteriormente, el artículo 129 del Código Procesal Civil sobre la práctica de la prueba dice que las pruebas se recibirán con citación de parte contraria y sin este registro no se tomarán en consideración. Para las diligencias de pruebas, se añade día y hora en que debe practicarse y citará la parte contraria y termina diciendo el juez presidirá todas las diligencias de prueba. Y aquí encontramos un principio de inmediación, la presencia del juez en esas diligencias. Luego citamos el artículo 201, donde habla que la demanda puede presentarse en forma verbal, y aquí es un típico ejemplo del principio de oralidad. Para luego, en otro artículo, el 26 del Código Procesal Civil y Mercantil, que dice concordancia entre la petición y el fallo, y el juez debe dictar su fallo congruente con la demanda y no podrá resolver de oficio sobre excepciones que solo pueden ser propuestas por las partes. Ahí, pues, el mismo artículo dice que se está refiriendo al principio de congruencia. Luego nos habla el artículo 27, nuevamente, los tribunales rechazarán en forma razonada todas las solicitud que no de requisitos que la ley establece. Este es el principio de legalidad. Recuérdense que todo debe estar basado en ley, conforme dice a la ley, por si no los van a rechazar y si no, pues será motivo de una nulidad. Luego habla del 614, que dice improcedencia de la nulidad y que la nulidad no puede ser solicitada por la parte que realizó el acto sabiendo o debiendo saber que el vicio que lo afectaba. En todo el artículo, tal vez lo más importante es que dice se supone consentimiento tácito, dice, es improcedente la nulidad cuando el acto procesal haya sido consentido por la parte que le interpone, aunque sea tácitamente, y se supone consentimiento tácito por el hecho de no interponer la nulidad entre los 3 días de conocida la infracción, la que se presumirá conocida inmediatamente en caso que se hubiera verificado durante una audiencia o diligencia. Aquí estamos hablando de un principio de convalidación. Si no planteamos la nulidad dentro de los 3 días, automáticamente convalidamos el acto. Luego hablamos del artículo 106, contenido de la demanda. En la demanda se fijarán con claridad y precisión los hechos en que se funde las pruebas que van a rendirse, los fundamentos de derecho y la petición, y este es el principio de dispositivo, donde yo les decía que ustedes disponen cuáles son los hechos, cuáles son las pruebas, cuáles son las pretensiones. Ese artículo 106 habla del principio dispositivo. Y luego el artículo 111, un término de emplazamiento, donde dice presentar la demanda en forma debida, el juez emplazará a los demandados concediendo las audiencias por 9 días comunes a todos ellos. Ese es el principio de contradicción, el derecho que le damos a la parte contraria para refutar lo que hemos mencionado. Pero bien, eso es en términos muy generales. No sé si ustedes tienen alguna duda sobre ese laboratorio. Vamos a resolverlo. Débora, por favor, si es tan amable. Sí, buenas tardes, licenciado. ¿Podría mencionar el tercer artículo, por favor? La tercera pregunta. Sí, así es, licenciado. Tercera pregunta, déjenme ver, porque aquí no aparecen el artículo 177 del Código Procesal Civil y Mercantil. Así es, gracias, licenciado. Eso quería saber nada más, ¿sí?
Sí, sí, licenciado, muy amable, muchas Muy gracias. bien, muy bien. ¿Alguien más que quisiera hacer alguna inquietud, tuviera alguna inquietud? Bueno, no viendo, pues eso les está quedando a ustedes para que ustedes puedan repasar, para que tengan idea cómo funcionan los principios procesales. Recuerden que es el fundamento muchas veces del procedimiento o del proceso civil. Hoy vamos a abordar un tema que es muy genérico, realmente son dos, el tema de la acción procesal y de lo que es la pretensión. Estos también son temas que a mi criterio ustedes ya han analizado en teoría del proceso, pero que nosotros lógicamente tenemos que recordar porque nos estamos involucrando en esto y el tema de acción es un tema muy constante que vamos a estar viendo en nuestro procedimiento civil. Ustedes, lo he dicho en otras oportunidades, desde que el momento en que empezó la humanidad, pues la forma de resolver las controversias era a través de la fuerza. Y normalmente quien tenía más fuerza era el que tenía, entre comillas, la razón. Aunque no fuera así, pues por supuesto, el ser más poderoso, pues le permitía resolver los conflictos de su lado. Esto nosotros normalmente lo conocemos como la venganza privada o la defensa privada o la autodefensa. Así era como se manejaba en épocas muy, muy antiguas. Ya con el transcurso del tiempo, yo les mencionaba en una clase anterior, principalmente cuando se organiza el Estado y surge el Estado, entonces ya el Estado se organiza de tal manera que no solo satisface necesidades de sus habitantes, legisla, sino que también prohíbe la forma de defenderse a través de estos mecanismos. Convierte que cualquier justicia de mano propia se convierte en ilegal, en injusta, y por consiguiente acapara el Estado el sistema de administración de justicia. Por eso que aparece la palabra jurisdicción, como mencionaba en una de las sesiones anteriores. Es decir, la jurisdicción, que viene lógicamente del Poder Judicial, viene como una forma de darle al Estado a través de ciertos órganos esa facultad de administrar justicia. Entonces, el realizar justicia con mano propia, lógicamente en nuestra legislación está castigada, en muchos casos es un delito, por supuesto. Lógicamente, la legítima defensa es un atenuante dentro del ámbito penal, inclusive un eximente de responsabilidad penal, pero no nos referimos a eso, es tratar de hacer justicia con mano propia. Normalmente en un Estado existen conflictos y se busca el mecanismo para resolverlos. Creo que seguramente ustedes están muy familiarizados hoy con las redes, pues que la gente utiliza otros mecanismos a veces que no son exactamente la tutela del Estado para resolver sus conflictos. Sin embargo, aquí la idea es que esos conflictos sean resueltos por el Estado a través de sus órganos. Y esos órganos, ya mencioné en su oportunidad, es la Corte Suprema y los demás tribunales. Entonces, ese tema de jurisdicción conlleva a una obligación del Estado de impartir justicia, de monopolizar el sistema de justicia y de impartir justicia cuando se le requiere. Es decir, cuando el ciudadano que se siente dañado recurre ante ellos a exigir a exigir justicia dentro del ámbito de lo que él cree que se le ha dañado. Entonces, ese requerimiento que se le hace al Estado que ejerce jurisdicción es lo que nosotros vamos a conocer como acción. O sea, la acción, que nosotros lo podemos interpretar como movimiento, no es ni más ni menos el requerimiento que nosotros le hacemos al Estado cuando sentimos que nuestros derechos están siendo conculcados a efecto de que se administre justicia. Si a mí me deben dinero porque yo hice un préstamo y no me pagan, pese a que insisto que me paguen de manera extrajudicial, yo voy a un tribunal y a través de mi derecho de acción comienzo a mover el sistema judicial para que en una oportunidad no muy lejana el juez decida y me dé la razón y condene a pagarme, a que el deudor me pague mi deuda. Cuando yo tengo el inconveniente que me colisiona mi vehículo y quien me colisiona, siendo responsable, no quiere satisfacer los daños y los perjuicios que se me ha ocasionado, pues yo voy a un órgano jurisdiccional ejerciendo mi derecho de acción para que el órgano jurisdiccional comience a trabajar y después de un proceso y de una sentencia se condene a esta persona a satisfacer esos daños y perjuicios. Entonces, ustedes quiero que visualicen que en el sistema de justicia los órganos jurisdiccionales, por eso se llaman así, Corte Suprema y demás tribunales, ejercen jurisdicción.
Pero ahí están, sin ejercer jurisdicción. ¿Cuándo realmente comienza a moverse el sistema judicial? Cuando ustedes, amigas y amigos, llegan, ya sea de forma individual o como abogados de sus clientes, y reclaman justicia. Ese es lo que nosotros vamos a conocer como acción. El derecho de accionar de una persona no es ni más ni menos que un derecho subjetivo que tiene una persona para reclamar justicia ante los órganos jurisdiccionales. ¿Por qué nosotros le decimos que es un derecho subjetivo? Eso lo vimos en una clase anterior. Es un derecho subjetivo porque puedo o no puedo ejercerlo. Es decir, yo no estoy obligado, como en el ámbito penal, donde sí estoy obligado, por ejemplo, a presentar una denuncia, si yo sé la comisión de un delito, y saben ustedes que no denunciar puede ser también constitutivo de delito, la omisión de denuncia, pero yo en el ámbito civil, en el ámbito privado, yo tengo un derecho de ir a reclamar justicia, pero también tengo el derecho de no hacerlo. O sea, no estoy obligado a ir y exigir que me reclamen justicia. A mí me deben dinero, casualmente hoy hacía un comentario yo con una colega platicando de un tema, recordando, y le decía yo que yo ni fiador ni prestamista. A mí mi señor padre me enseñó que no fuera fiador, ni tampoco que preste dinero. ¿Por qué razón? Porque eso crea enemistades. Pero ¿qué pasa? Bueno, yo recuerdo de un caso donde pues le hice préstamo a un buen amigo mío, tenía una necesidad urgente, no era una gran cantidad, e inclusive llegó a rogarme porque era una necesidad de pagar una planilla de una empresa que él tenía y efectivamente se le hizo el préstamo verbal. Eso fue hace 15 años, nunca más se volvió, pero se terminó la amistad. Pero yo tenía el derecho en esa oportunidad de ir ante un órgano jurisdiccional subjetivo e ir a reclamar justicia para que me pagara. No lo hice, por eso es subjetivo, porque es querer hacer o no hacer, por eso se llama derecho subjetivo. Entonces, el derecho de acción no es ni más ni menos que una facultad, amigas y amigos, que tienen todos ustedes por el simple hecho de ser personas, de poder ir a reclamar justicia ante un órgano jurisdiccional. Y, por cierto, que en algunos autores lo incluyen como un atributo de la personalidad. Ustedes saben que la persona desde que nace es persona y tiene personalidad aún antes de nacer, siempre que nazca en condiciones de viabilidad, dice la ley, y esa personalidad es una investidura que el Estado les da a todos ustedes para entrar en el campo del derecho, les da ciertos atributos, les da un nombre, un domicilio, un patrimonio, una capacidad, un estado civil, pero igual algunos autores dicen que también esto les da el derecho de acción. Entonces, eso es el derecho de acción, el derecho que ustedes tienen de ir a un órgano jurisdiccional a reclamar justicia. Antes de seguir adelante, es importante de una vez aquí aclararles y decírselos. Cuando yo les pregunto a ustedes cómo se materializa el derecho de acción, es decir, cómo yo visualizo que hay un derecho de acción en un momento determinado, cómo yo ejerzo mi derecho de acción en un momento determinado, pues no es ni más ni menos que presentando una demanda o una solicitud. Una demanda, si va a ser un proceso contencioso, una solicitud, si es un proceso no contencioso. Ejemplifico. Si yo quiero reclamar una deuda y tengo un documento que es un título de ejecución, pues presento una demanda ejecutiva. Esa demanda es la materialización de mi derecho de acción. Si yo pretendo alimentos de uno de mis hijos, porque yo tengo necesidades y él tiene posibilidades, yo planteo una demanda de fijación de alimentos en la vía de juicio oral, presentando una demanda ante un tribunal. Entonces, esa forma de materializar el derecho de acción es a través de la demanda, normalmente, o de una primera solicitud. Insisto, dependiendo si es un asunto contencioso o no es un asunto contencioso. Vamos a explicar muy brevemente unas 3 teorías que tratan de explicar la naturaleza jurídica de este derecho de acción. Hay una teoría que dice que esta acción es un derecho concreto de obrar. Para esta teoría establece y estima de que el derecho de acción solo le corresponde a los que tienen la razón, a los que tienen el derecho. Es decir, pareciera que aquel que reclama justicia no teniendo derecho no tiene derecho de acción. Es algo que yo realmente me opongo, ¿verdad? Porque voy a poner algunos ejemplos, inclusive cuando estamos hablando de estas teorías, pero yo he sabido, por ejemplo, que hay alguien que reclama el derecho de propiedad de la luna. Y la pregunta aquí es, ¿será que se puede reclamar el derecho de propiedad de la luna? O pensemos, y una cosa más realista, alguien que reclame el derecho de propiedad del Palacio Nacional.
Y alguien dirá, bueno, pues no tiene derechos, el Palacio Nacional es un patrimonio cultural, es un patrimonio de la nación. Entonces, para los que sustentan esta teoría, que la acción es un derecho concreto de obrar, pues quien reclama el palacio, quien reclama la luna, no tendría derecho de acción. No le corresponde el derecho de acción. Parece que solo a los que tienen el derecho, tienen la razón, pero yo insisto, no es de esa manera. Contrario a esto está la teoría que explica que la acción es un derecho abstracto de obrar. Esta teoría es muy distinta a la anterior y para esta teoría todos, inclusive el que no tenga la razón, puede reclamar y ejercer la acción, algo que yo comparto. Es decir, yo no he visto asuntos de una naturaleza muy particular. Yo recuerdo que en alguna época hubo una solicitud de cambio de sexo. Hace 15 a 20 años eso era una cosa sorprendente. Actualmente, pues la legislación nuestra no habla del cambio de sexo, pero alguien puede ir y reclamar el cambio de sexo ante un juez. Y alguien dirá, bueno, pero si la ley no lo regula, pues no, sí, no lo regula, pero él nació hombre y quiere ser mujer y en el registro le exigen un documento que acredite que él no es el que está ahí para que cambien, siendo mujer ahora es hombre o viceversa. Entonces, estas acciones automáticamente están encuadradas en esta teoría que dice que no cualquiera, aunque se tenga o no se tenga la razón, el derecho de acción es un derecho subjetivo de cualquier persona, tenga o no tenga la razón. Y hay una tercera teoría que trata de explicar la acción como un derecho autónomo. Para esta teoría, pues el derecho de acción de una persona es muy distinto a la obligación que tiene el Estado de administrar justicia. Están separados, pero cuando se unen, cuando yo ejerzo la acción, el Estado me da justicia y entonces es cuando ahí nos involucramos en el ámbito de un derecho objetivo. Y por consiguiente, pues esta es la que estima de que ese derecho de acción es un derecho autónomo, pero que unido con las obligaciones se convierte en un derecho objetivo. Estos temas de teorías, mis estimadas amigas y amigos, no es a mi criterio muy particular que ustedes lo manejen mucho. Estas teorías lo que tratan es de explicar la naturaleza jurídica de la institución, pero a mí más que todo lo que me interesa es que a ustedes les quede bien claro qué es el derecho de acción. Si usted le dice, yo voy a ir a accionar a un tribunal, yo voy a demandar a un tribunal, voy a presentar mi demanda a un tribunal. El derecho de acción es un derecho que le corresponde a toda persona que es un ente susceptible de adquirir derechos de contraer obligaciones. La persona tiene el derecho inherente, subjetivo, de ir a los tribunales a reclamar justicia, se tenga o no se tenga la razón, se tenga o no se tenga el derecho. Si nos vamos a una definición así como más formal, la Academia de Lengua Española, cuando habla del derecho de acción como una su acepción jurídica, define que es el derecho que que se tiene a pedir alguna cosa en juicio y modo legal de ejercitar en el mismo derecho, pidiendo en justicia lo que es nuestro o se nos debe. Es un derecho subjetivo que tiene toda persona de acudir a los órganos jurisdiccionales para reclamarles justicia. Entonces, esto es en términos generales el derecho de acción. Quien me está escuchando del otro lado es el derecho que tiene usted, estimada amiga, usted, estimado amigo, de ir a un tribunal a reclamar justicia, a reclamar alimentos, a reclamar daños, a reclamar la nulidad de un documento, a reclamar la reivindicación de la propiedad, a reclamar un divorcio, a reclamar una unión de hecho. Ese es el derecho de acción. Es para que ustedes lo entiendan y tengan la idea fundamental. ¿Por qué le dicen acción? Porque es movimiento, porque a través de la presentación y de la materialización del derecho de acción, el órgano jurisdiccional comienza a moverse. Si ustedes presentan una demanda y se van a un centro a presentar la demanda, ya de entrada, ¿quién se lo recibe? El comisario, de que le recibe el expediente, el memorial, ya comienza a movilizar. ¿El qué hace con ese escrito? Se lo traslada al secretario. ¿El secretario qué lo hace? Lo analiza y dicta una resolución. ¿Qué hace el secretario? Se lo manda al notificador. ¿El notificador qué hace? Toma la resolución y procede a notificar. Vienen las partes y comienzan a evacuar. Se hacen las cosas y llega con el juez. Bueno, todo eso es el engranaje de un órgano jurisdiccional que se está moviendo. ¿Por qué? Porque alguien está ejerciendo ese derecho de acción. ¿Qué presupuestos necesitamos nosotros para ese ámbito o ese ejercicio del derecho de acción? Primero, que haya un derecho objetivo. Era lo que yo mencionaba. Un derecho de propiedad, por ejemplo, en el tema de la luna.
Yo sé que a la luna diría alguien no puede ejercer, pero el derecho de propiedad existe en el Código Civil. El derecho de propiedad aparece en el Código Civil. Entonces, ¿podrá volver a reclamar el Palacio Nacional? Pues sí, si demuestra que fuera el propietario. Estoy pensándolo en voz alta. Si efectivamente acredita con documentos que él es el propietario, que nunca se lo han, nunca lo ha vendido, nunca lo ha cedido. Por ejemplo, yo tengo un caso, y recuerdo yo, y tal vez alguien de aquí es de ahí de Jalapa. Yo recuerdo que en alguna oportunidad llegó ese caso donde una persona pues, fue a reclamar el complejo deportivo de Jalapa. Y alguien dirá, pues si es de Jalapa, es el complejo deportivo de Jalapa. Pues bueno, se dio una situación muy particular. Años muy atrás, el propietario del área donde estaba el complejo de Jalapa hizo una permuta con el gobierno. El gobierno les iba a dar un lugar donde estaba una zona militar a cambio de esa área donde se iba a poner el complejo deportivo. Cuando se hizo la escritura de la permuta, se cometieron errores en los números de las fincas y nunca se pudo inscribir. Es decir, si bien es cierto, el gobierno agarró el terreno que no era de ellos bajo el argumento que había una permuta, el señor nunca agarró el otro porque nunca se inscribió. Se hizo el complejo deportivo y la persona fue a reclamar el complejo deportivo. Y por supuesto acreditó que era el propietario del complejo deportivo. Entonces, hay un derecho objetivo previo. ¿Ustedes se van a divorciar? Sí, que la ley dice que el que está casado puede divorciarse de dos maneras, por mutuo consentimiento o por causal determinada. Entonces, ¿ustedes están casados? Sí. ¿Hay un divorcio por mutuo consentimiento? Sí. ¿La ley objetiva establece eso? Sí, lo permite, entonces lo vamos a hacer. Entonces, cuando la ley objetiva permite esa circunstancia, nosotros podemos ejercer también, es un presupuesto del derecho de acción. Entonces, normalmente el derecho que reclamamos, por el cual accionamos, está basado en un derecho objetivo. Legitimación de obrar, un segundo supuesto. Esto es que en el ámbito privado, las personas deben estar legitimadas para comparecer dentro del juicio. Y voy a tratar de explicar con un ejemplo. Vamos a ver, está casado Juanita con Pedrito, unidos por el vínculo del matrimonio. Hay problemas entre ellos. La pregunta aquí es, ¿quién está legitimado para pedir el divorcio? ¿Juanita o Pedrito? Pero no la mamá de Juanita, no el hermano de Pedrito. La mamá se percata que Juanita no está muy contenta en su matrimonio y la mamá va a reclamar justicia y acciona, pero ella no tiene legitimación para actuar. ¿Por qué? Porque no es un derecho de ella. El derecho le corresponde en este caso solo a los contrayentes, a los cónyuges, a los esposos, a nadie más. Si a ustedes les chocan su carro, pero el carro no estaba a nombre de ustedes, no era de su propiedad, ustedes no están legitimados a cobrar los daños de ese vehículo. Los daños del vehículo tendrá que cobrar el propietario del vehículo. Ustedes eran los conductores. Si ustedes tuvieron lesiones, pues lógicamente podrá cobrar lo que les conoce a las lesiones, pero no pueden cobrar los daños del vehículo que no es de su propiedad. Es decir, para poder ejercer el derecho a acción hay que tener esa legitimidad. Cuando no se tiene esa legitimidad, ustedes van a ver en el transcurso de esta explicación en todo este semestre que la parte demandada, cuando ven que él no tiene legitimidad o el actor no tiene legitimidad, plantea una excepción que se llama excepción de falta de personalidad, para tratar de demostrarle al juez que quien está reclamando no tiene derecho de reclamar o a quien le reclaman no tiene la obligación de que se le reclame o no existe la posibilidad de reclamar. Entonces, hay una legitimación de obrar también en el derecho de acción como un presupuesto. Tiene que haber un interés también, porque aunque yo tenga la legitimación, pero no tengo interés en el asunto, pues lógicamente también el tema del derecho de acción pues no cabe. Por eso el Código Procesal Civil en su artículo 51 establece que para interponer una demanda o contestar, contrademandar, pues es necesario tener interés en la misma. Y también es importante, dice como un presupuesto de la acción, la identificación de la acción. Es decir, es importante que nosotros cuando planteemos una demanda o cuando accionemos, indiquemos qué acción es la que vamos a plantear. Vamos a ir a plantear una acción de alimentos en la vía oral, una acción de una desocupación en la vía sumaria, una acción de una reivindicación de la propiedad en juicio ordinario,
porque de esta situación deriva muchas veces la competencia del juez, se determina la competencia del juez y se puede determinar otros aspectos en relación a asuntos que ya hubieran sido decididos en otro proceso. Entonces también es importante que nosotros identifiquemos la acción y normalmente eso lo hacemos cuando presentamos nuestra demanda. Comparezco a promover una demanda de divorcio en la vía ordinaria. Comparezco a promover un juicio de alimentos en la vía oral, como mecanismos para eso. Ok, vamos a encontrar distintas clases de acciones. Quiero que regresemos nuevamente. Acción es esa facultad que tenemos de exigir al Estado que nos administre justicia cuando creemos que nuestros derechos han sido conculcados. Y eso lo hacemos normalmente, reitero, presentando una demanda. Entonces vamos a encontrar distintas clases de acciones que son importantes explicarlas porque las vamos a estar viendo posiblemente en el transcurso del semestre. Primero vamos a encontrar, dependiendo de quién ejercita o quién es el sujeto que ejercita la acción. Vamos a encontrar acciones de carácter público y acciones de carácter privado. Normalmente las acciones de carácter público no es que las ejerza el Estado directamente, aunque sí puede actuar el Estado, pero normalmente es cuando tienen efectos sobre entidad, sobre aspectos colectivos del Estado. Trato de explicar. Por ejemplo, vamos a encontrar el otro semestre un proceso que es un interdicto de obra peligrosa. ¿En qué consiste el interdicto de obra peligrosa? Que se tramita, por cierto, en juicio sumario. El interdicto de obra peligrosa se da cuando hay una obra que es peligrosa, ya sea porque sea una obra muy antigua, que tiende a caerse, o una fábrica de cal, por ejemplo, y entonces nosotros podemos plantear una acción interdicta al efecto que se suspenda esa obra o se quite esa obra o se destruya la obra porque es peligrosa. Muchas veces esa peligrosidad alcanza al vecino, entonces él está legitimado para hacerlo, pero muchas veces esa peligrosidad alcanza a la colectividad. Un ejemplo es una fábrica de cal que se vaya a poner a una área residencial. ¿A quién le afecta esa fábrica de cal? ¿Al vecino o al transeúnte o al que vive? Esa fábrica de cal está en la zona 12 o que vive en la zona 5. Bueno, pero como estas son acciones que perjudican al interés público, entonces la acción, pese a que es un asunto privado, puede ejercerse de forma pública, puede ejercerla cualquier persona. Esa es más o menos la idea de una acción de carácter público. Normalmente las acciones en el ámbito civil nuestro son de carácter privado, pero hay algunos supuestos en los cuales la acción es pública. La acción es privada cuando está reservada exclusivamente a una persona que es a la que le cubre el interés. El que le chocan el carro sobre el propietario puede cobrar los daños y perjuicios, son cónyuges, solo él puede pedir el divorcio. La madre, en ejercicio de la patria potestad de un hijo que no ha sido reconocido, puede pedir la paternidad, el reconocimiento de paternidad. Una persona que es heredera o un presunto heredero puede impugnar un testamento. Entonces, esa es la acción privada, que no lo puede hacer cualquiera, solo a quien está reservado ese derecho porque es el interés o es el titular del interés que está siendo protegido. Encontramos otra clase de clasificación de las acciones dependiendo del derecho sustancial que le da origen o la materia sobre la que recae. Acá es importante recordar dos aspectos, los derechos reales y los derechos materiales, o perdón, personales. Amigas y amigos, yo estoy casi seguro que ustedes van a tener un poco de complejidad en esto, pero yo se lo voy a explicar en un minuto, nada más para recordárselos, pues es un tema que ustedes ya abordaron. Dos derechos como persona, hay dos derechos que yo tengo importantes. Derechos reales o derechos personales. El derecho personal es el derecho que se da frente a otra persona. Verbigracia, obligaciones. Yo, Mario Gordillo, soy acreedor, Carlitos González es el deudor, eso es típicamente un derecho personal. Que me pague mi inquilino fulanito de tal, que planteo el divorcio en contra de mi esposa fulana de tal, que pido alimentos a mi hijo Mengano. Esa es una acción de carácter personal. ¿Quién es el acreedor? Mario Gordillo. ¿Quién es el deudor? El determinado, el arrendatario del bien, el obligado a dar alimentos, el que aparece en el testamento, etcétera, etcétera. Ahora, las acciones reales se dan sobre las cosas, pero no es un vínculo sobre las cosas. Lo que ustedes leyeron en su oportunidad cuando vieron derechos reales en el libro segundo del Código, debe haber sido en el Derecho Civil 2,
Explicó el profesor que era el poder directo e inmediato que tiene una persona frente a otra, oponible erga omnes. El poder directo e inmediato que tiene una persona sobre un bien oponible erga omnes, así es. Entonces, cuando yo enseño mi celular, yo le digo que tengo un derecho real sobre el celular. Y esos derechos reales, ustedes recordarán que el profesor les tuvo que haber dicho que habían derechos reales de goce y disposición, derechos reales de mero goce y derechos reales de garantía. ¿Cuál es el derecho real de goce y disposición? La propiedad. ¿Por qué yo tengo un derecho real sobre el teléfono? Que es de mi propiedad. Yo lo compré. Yo lo compré, yo lo pagué, tengo una factura. Eso me acredita que soy propietario. ¿Y cuáles son los derechos reales de mero goce? El usufructo, el uso, la habitación, la servidumbre. Y los derechos reales de garantía, pues la prenda y la hipoteca. Eso lo saben ustedes. Entonces, dependiendo si lo que se ejerce es una acción personal, entre dos personas, un acreedor y un deudor, o si la acción recae sobre un bien mueble o inmueble. En los cuales estaremos hablando de acciones reales. Entonces, esa acción real es normalmente cuando el objeto de la acción es un bien mueble o inmueble, ya sea por efectos de reclamar un derecho de propiedad, un derecho de usufructo, un derecho de servidumbre, o un ejercicio o el reclamo de una hipoteca, etcétera, etcétera. Esa es la acción real. Más adelante, en algún momento, daré una explicación más amplia de los derechos reales, que yo con todo el respeto les puedo decir que de verdad estoy casi seguro que ustedes no ubican todavía muy bien el tema de derechos reales. Es un tema bien difícil, me pasó a mí. Es decir, el libro segundo es un libro difícil de entender. ¿Cómo es eso de ese vínculo, de ese poder directo e inmediato? Las diferencias entre un derecho personal y un derecho real es que el derecho personal, el, el, el sujeto activo es determinado y el pasivo también. Mario Gordillo el acreedor, fulano el deudor, Mario Gordillo el arrendante, fulano Mengano el arrendatario, Mario Gordillo el alimentista, el otro el obligado a dar alimentos. Ahí son personas bien determinadas, acreedor determinado, deudor determinado. Mientras que en el derecho real, Mario Gordillo es el titular, sujeto activo, pero el sujeto pasivo, ¿quién es? La colectividad. Ustedes, todos los que me están escuchando en este momento del otro lado, 60 y pico de gente, 70, no recuerdo el número ya ahorita en este momento, tienen la obligación de abstenerse en perturbarme en mi derecho de propiedad. O sea, el sujeto pasivo es indeterminado y normalmente recae sobre un bien mueble, como el caso de esto, o un bien inmueble, como el caso, por supuesto, de una residencia, para tener y darles alguna idea. Vamos a tener también una clasificación de las acciones dependiendo de los efectos que producen. Es decir, puede ser una acción que busca la rescisión de un contrato o la resolución de un contrato, que son dos cosas muy distintas. Pues la acción es rescisoria, insisto, cuando queremos que se declare la rescisión de algún acto o de un contrato o de un documento. ¿Por qué? Pues la rescisión normalmente es por el incumplimiento de una de las partes. A acuerda venderle a B un vehículo, promete en venta, le da el vehículo B a A, pero A no le paga el dinero y después de un tiempo, pues B mejor prefiere que se deje sin efecto el contrato, se rescinda y que las cosas vuelvan al estado anterior. Esa es una acción rescisoria. La acción resolutoria es cuando, dependiendo de un acontecimiento, da fin al negocio o al contrato. Existe el acontecimiento incierto que de suceder da por terminada una resolución. Por ejemplo, el hecho de que haya una obligación de entregar un legado en un testamento bajo la condición de que la hija se case. Si la hija no se casa, pues se va a resolver el contrato y no va a haber vehículo. Y si se casa, pues igual se ha cumplido con la condición y habrá que entregar el vehículo. Pero está sujeto a una condición. Otra de las clasificaciones también de las acciones es dependiendo de la clase de proceso en que se hace valer. Esta es la clasificación que yo he explicado ya varias veces con ustedes cuando dividimos los procesos. Eso, esta es la acción, pero el proceso también se llama igual y la sentencia se llama igual. O sea, hay procesos, acciones de conocimiento, acciones de ejecución y acciones cautelares. Y el proceso que vamos a llevar se va a llamar proceso de conocimiento o proceso de ejecución o proceso cautelar. ¿Cuándo es una acción de conocimiento? Cuando
pues lo que se pretende a través de ella es que el juez declare un derecho controvertido. Y el juez va a declarar eso en una sentencia, ya sea declarando algo, creando algo nuevo o imponiendo una sanción. Vamos a ver, si yo planteo un juicio de divorcio, pues para que el juez declare mi divorcio, dependiendo si yo le logro probar al juez la causa de divorcio, el juez al resolver va a dictar una sentencia y va a crear una situación nueva, porque yo de estar casado me va a convertir en soltero. Esa es una acción constitutiva. ¿Por qué? Porque constituye una situación nueva. Era casado, ahora es soltero. Si yo tengo mi chalet en el puerto, pero un día llego y hay otra persona estando ahí, me dice yo soy el propietario, y yo llego y voy con el juez, le planteo una demanda de conocimiento, una acción de conocimiento, para que declare quién es el dueño, si el que está ahí en el chalet o yo, y el juez dicta una sentencia y declara que yo soy el dueño y no el que está en el chalet, no está creando nada nuevo, solo está declarando algo que existía, que Mario Gordillo es el dueño, como siempre lo he sido. Y por último, cuando yo planteo una demanda por un juicio de daños porque me chocaron mi carro y la persona que chocó no me quiere pagar y sucede que el juez lo condena a pagar 30,000 quetzales, pues automáticamente le está imponiendo una condena, que es una obligación en este caso de dar. Porque la acción de condena lo que busca es que se constituya una obligación de dar, de hacer o de no hacer. Entonces, cuando hay una sentencia que dice, impone pagar tanto, entregar tal cosa, dar tal cosa, eso es una acción de condena, por supuesto, dentro de un juicio de conocimiento. La acción ejecutiva o de ejecución no es distinta. Acá en esta clase de acciones, pues nosotros no tenemos que ir a declarar, el juez no tiene que declarar un derecho controvertido, porque el derecho ya existe. Aquí van a ver ustedes que esta acción, y se llama también proceso de ejecución, el derecho ya está establecido en un título que se llama título de ejecución. En una escritura, fulano dice que va a pagar tanto de alimentos. Entonces, no se está declarando si había que pagar, sino él ya se comprometió a pagar. En un documento legal, aquel que me chocó el carro se comprometió a pagar. Entonces, ya no hay que ir a reclamar los daños sin el título porque ya hay un documento donde él se reconoció que va a pagarme. Entonces, ese documento, que aquí vamos a entender en su oportunidad, que se llama título de ejecución y que reúne ciertos requisitos, lo que hace simplemente es hacer cumplir forzosamente la obligación que en ese título está. Entonces, en una acción de ejecución, lo que se hace es intentar el cumplimiento forzoso de ese derecho que ya previamente está establecido en el documento denominado título de ejecución. Y la acción cautelar, pues esta acción busca garantizar las resultas de un juicio a futuro. Fíjense que ustedes que si yo voy a plantear un juicio de daños porque me chocaron mi vehículo y entonces sucede que voy a ganar el juicio de conocimiento y voy a intentar ejecutarlo, pero la persona que me chocó no tiene patrimonio ejecutable, entonces va a ser por gusto todo lo que haga. Entonces, a través de un proceso cautelar, yo puedo garantizar que en caso yo gane el juicio de conocimiento y luego plantee la ejecución, se me pueda pagar. ¿Cómo? Planteando un embargo cautelar. Embargo del salario de la persona, embargo de su carro, embargo de su casa, embargo de sus cuentas monetarias, por dar un ejemplo. O puedo pedir la intervención de su empresa, tiene es dueño de una empresa, entonces pido que se decrete una intervención, que haya un interventor que es el que maneje las cuentas. O sucede que voy a reclamar la entrega de un vehículo y el vehículo lo carga él y pido el secuestro. Entonces, el proceso de la acción cautelar busca garantizar que en el momento que yo obtenga un resultado favorable en un juicio de conocimiento o un juicio de ejecución, se pueda satisfacer la obligación. Fundamentalmente es la función de la acción cautelar y el proceso que se tramita se llama proceso cautelar. Por último, pues esto era lo que explicaba cuando hablábamos de las acciones en juicio de conocimiento. Dependiendo de la sentencia que busquemos, será declarativa, una simple declaración, caso de la propiedad, te dije, una sentencia constitutiva, crear algo nuevo, el divorcio lo vuelve soltero, el que no era padre en juicio de paternidad lo convierte en padre. Entonces, son acciones constitutivas. Y las acciones de condena es cuando en la sentencia se condena a alguien a cumplir una obligación de dar, hacer o no hacer. Se le impone pagar 100,000 quetzales, se le impone entregar un vehículo, se le impone hacer una pintura, se le impone derribar una pared. Esas son sentencias, acciones declarativas, constitutivas o de condena.
Esto es lo que yo les mencionaba, es declarativa, cuando lo que se da es certeza. Mario Gordillo es el dueño, sí, hay otro que dice que lo es. Bueno, ¿quién de los dos es? Pues es fulano, ahí da certeza y por eso es una acción declarativa. Es constitutiva porque la sentencia no se limita a una mala certeza, sino crea algo, modifica algo, hace ser una situación existente. Divorcio lo vuelve soltero, en una unión de hecho lo vuelve unido, la solución de la unión de hecho lo vuelve otra vez soltero, la declaración de paternidad lo vuelve papá. Esas son acciones constitutivas. Y en las acciones de condena, pues como yo les decía, lo que se impone es una obligación de dar, hacer o no hacer, que es lo que al final constituye una obligación. Algunos elementos importantes de la acción. ¿Qué elementos son fundamentales en el derecho de acción? Recuérdense y regreso. La acción es la facultad de ir a reclamar justicia. Entonces, el primero son los sujetos. Pero ¿a quién ejerce la acción? Solo los sujetos activos. En un juicio cualquiera, el actor. Y en un juicio de ejecución, el ejecutante. O sea, el primer elemento de la acción es el sujeto activo. Ustedes me dirán, ¿y el sujeto pasivo? No, el demandado no tiene derecho a la acción. El demandado como defensa tiene derecho a la excepción. Entonces, no se les olvide nunca esto. La acción es para el actor y la excepción es para el demandado. Acción del actor, excepción del demandado. ¿Cuándo el demandado acciona? Bueno, el demandado acciona cuando contrademanda. Si hay una reconvención dentro del juicio, A, yo demando a B, Mario Gordillo demanda a B, yo soy el actor. Pero B me contrademanda en el mismo juicio, también él es actor. Entonces yo me vuelvo actor y demandado y él se vuelve actor y demandado. Él también está accionando. Pero siempre el derecho de acción es para el actor, o en este caso para el actor reconveniente, si es para dar el ejemplo de la reconvención. Entonces, el primer sujeto es el actor o el ejecutante de plan dependiendo del proceso que se lleva a cabo. La causa es de dónde deviene ese derecho de acción. ¿Qué situación fue contraria a derecho? Bueno, yo di en arrendamiento, todo iba muy bien hasta que me dejó de pagar. Pues me incumplió. Y el Código Civil dice que si el arrendatario no paga, pues está obligado, es una de las obligaciones. Entonces, ¿cuál es esa relación? ¿Estaba contra derecho? Pues yo estaba casado y la mujer fue infiel. Y eso dice la ley que es una causal de divorcio. Entonces, esa es la causa del derecho de acción, la existencia de una situación que viola la normativa objetiva o sustantiva. Y por último, ¿qué es lo que pretendo? ¿Qué es el objeto de la acción? ¿Qué busco yo, por ejemplo, cuando demuestro de que yo era el arrendatario, perdón, el arrendador y el arrendatario no me paga? Pues mi pretensión es que se le condene a pagar las rentas. La persona que me chocó el vehículo, mi pretensión es que le condenen a pagar el monto que asciende los daños de mi vehículo. En el divorcio, mi pretensión es que se declare el disuelto el vínculo conyugal. En un juicio de paternidad, lo que pretendo es que se declare padre al demandado. Esos son el objeto de la acción, que es, en todo caso, la pretensión, que es el siguiente tema muy rápido que vamos a ver, porque la pretensión no es ni más ni menos que lo que nosotros queremos. Es decir, yo promuevo una demanda con un objetivo. Ese objetivo por el que estoy promoviendo mi demanda es mi pretensión. Yo ejerzo la acción buscando que se declare mi pretensión. Entonces, ¿qué es la pretensión en términos generales, mis estimados amigos? Es un derecho que yo creo que tengo y quiero que se me declare. Yo estoy casado, la mujer me es infiel, yo creo que tengo el derecho al divorcio por esa causal y quiero que se declare el divorcio. Yo soy propietario de un vehículo, me colisionó en mi carro, dice la ley que todo daño debe de indemnizarse, como me tienen que pagar los daños, pues, y no lo pagan, yo promuevo la acción para que a la persona lo condenen y me indemnicen. Yo quiero alimentos, la ley dice que están obligados a darse esos alimentos los cónyuges, no es a mi cónyuge, es a mis hijos, dice los ascendientes, descendientes y hermanos de forma recíproca, y yo le voy a pedir alimentos a mi hijo porque yo no tengo posibilidades, y entonces yo creo que tengo el derecho a alimentos y quiero que se declare que él me tiene que dar alimentos. Entonces, eso es la pretensión, un derecho que yo creo que tengo y quiero que se declare. Normalmente esa pretensión la van a ustedes a plasmar en su demanda en las peticiones de fondo. Esta vez se convierte en el tema un poco más complicado cuando nosotros redactamos una demanda, lo vamos a ver en su oportunidad. La demanda tiene una forma,
y la demanda entre su forma tiene una fase, perdón, tiene una etapa, tiene un apartado de peticiones. Y hay dos clases de peticiones, unas peticiones que son de trámite, que son las que queremos que se desarrolle durante todo el proceso, pedir una medida de embargo, pedir que se emplace a la otra parte por 9 días, pedir que oportunamente se reciban los medios de prueba. Esas son peticiones muy generales de trámite, pero ¿cuál es mi petición de fondo? Que cuando el juez dicte sentencia condene a tal cosa, declare tal cosa, decida tal cosa, ordene tal cosa. Esa es mi pretensión. Normalmente está plasmada en la demanda, en las peticiones de fondo de la demanda. No debemos de confundir nunca lo que es acción y pretensión, porque a través de la acción yo voy a un tribunal a reclamar justicia y la pretensión pues no es ni más ni menos que lo que yo quiero al final que se decida, pero no son cosas sinónimas. La acción es una cosa, la pretensión es otra. A través de la acción yo busco que se declare mi pretensión. La acción va a ser el camino, va a ser el inicio para que en su oportunidad, si tengo suerte, más que suerte, si tengo la posibilidad de convencer al juez, el juez declare con lugar mi acción y por ende acepte mi pretensión. Hay un par de clases de pretensiones, muy rápidamente les vamos a explicar. Eh, Hay una pretensión extraprocesal, esa es la que normalmente hacemos nosotros cuando reclamamos algo extraprocesalmente hablando. La persona que a mí me debía dinero, que me fue a pedir dinero, le pedí 3 o 4 veces, ya la cuarta me cansé, pues esa fue mi pretensión. Pedirle, llamarle, decirle que me pagara y que me pagara lo que me debía, y eso fue extraprocesal. Se insistió y le intenté, y lamentablemente, pues nunca lo recuperé. Y la procesal, pues lógicamente ya es la que hago ante los órganos jurisdiccionales, cuando yo ya voy ante un juez y ya planteo mi demanda por la vía que corresponde, con los requisitos que corresponden, a efecto que el juez, con la autoridad que tiene, basado en la jurisdicción, pueda condenar a alguien a pagar la situación que se me adeuda. Entonces, normalmente esta procesal era lo que les decía, que es cuando el creador exige su satisfacción al deudor sin ir ante un órgano jurisdiccional. Normalmente ejercemos nuestra pretensión de manera extraprocesal. Y procesal, pues esta es la que ejercemos a través de las vías correspondientes. Ejercemos la acción que corresponda para que se nos declare la pretensión. Acá, mis estimados amigos, también es importante resaltar mucho, porque esto lo vamos a estar viendo, pues no se me van a preocupar, porque hay cosas que en el transcurso son puntos muy introductorios, pero que es bien importante que ustedes siempre tengan muy presente que todos estos acciones, pretensiones, tienen un camino. La ley dice un camino, normalmente hay un camino genérico. Si usted me dijera, mire, ¿usted cómo hace para llegar de aquí donde usted vive? Bueno, donde está su oficina, ahorita no estoy en mi oficina, pero cuando mi oficina está en la zona 10, ¿cómo hace para salir de mi oficina para llegar a Palacio Nacional? Pues normalmente agarro el camino de meterme a la séptima avenida de la zona 9 y en línea recta llego al Palacio Nacional. Ese es mi camino normal. Y en el proceso civil nosotros tenemos un camino normal, se llama juicio ordinario. Ese es el camino normal. Pero que a veces yo quiero llegar más rápido, pues ahora uso el Waze, ya no me manda sobre la séptima, me mete sobre algunas calles de la zona 10, me saca por una calle de la zona 9 y a veces llego más rápido. Y eso es una cosa muy particular, muy especial, un camino muy especial. Y eso en el juicio también existe, un juicio sumario, un juicio oral. Esos son caminos especiales. Entonces, siempre tengamos presente que existe ese camino. Y cuando tenemos ya el título, ya tenemos el documento, aquí eso lo vamos a explicar muchas veces, pero y va a quedar muy claro. Pero ahorita me adelanto, ya tengo yo el documento y el título donde está el derecho que yo pretendía, ya está establecido en una obligación, entonces yo agarro el camino de la vía de ejecución. Dependiendo del título, dependiendo de la obligación, es una vía de premio, es un juicio ejecutivo, es una ejecución especial de dar, una ejecución especial de hacer, que van a ir ustedes aprendiendo en el transcurso, por supuesto, de este semestre. Algunos elementos de la pretensión, que también es importante mencionarlos y que tiene mucha relación también con el tema de la acción. En primer lugar, pues vamos a encontrar al órgano jurisdiccional. Este es el que este es ante quien se formula la pretensión y el que lo va a declarar al final, porque es el único que tiene autoridad de cosa juzgada. Vamos a tener un sujeto activo, que es el que formula la pretensión, el que está legitimado, estamos hablando del actor,
Y tenemos un sujeto pasivo que es contra el que estamos ejerciendo ese derecho y pretendemos que a él se le condene, que en este caso es el demandado. En un juicio de conocimiento, uno es el actor, el otro es el demandado y el órgano jurisdiccional. En otro es el órgano jurisdiccional, el juicio de ejecución, el ejecutante y el ejecutado, como los elementos de la pretensión. ¿Cuál es el objeto de la pretensión? Pues la materia sobre la cual nosotros vamos a buscar solución. Lógicamente tiene que ser posible, física como moral. Yo les decía el tema de la luna, pues eso sí ya se viene una pretensión no muy posible. Ya veo que es una pretensión muy valedera. O pensemos en algo más real. Imagínense que yo planteo una demanda para reivindicar 5 kilos de cocaína. Pues físicamente es posible, pero legalmente no es posible, porque lógicamente ese es un producto que no es legal. Además debe ser idóneo, debe utilizarse el mecanismo, el procedimiento, como decía hace unos minutos, idóneo para llegar a obtener esa pretensión. Yo voy a plantear una demanda X, tengo que buscar el camino idóneo. O me voy en el juicio ordinario o es el juicio oral, juicio sumario, pero no puedo agarrar un camino equivocado, porque entonces no hay idoneidad en la forma de pretender obtener mi pretensión. Y por último, pues que exista una causa justificativa. El elemento legal, ¿basado en qué? ¿Qué disposición a usted lo faculta para ejercer y pedir esa pretensión? Es un derecho que ya debe estar plasmado en la norma legal. Y termino esta explicación hablando un poco de acumulación de pretensiones, porque la pretensión puede ser que sean varias. Yo, al momento de divorciarse, quiero que también se liquide el patrimonio conyugal, también quiero que se disuelva, se establezca la relación familiar con mis hijos, también quiero que se establezca el monto de pensión alimenticia. Imagínense tantas pretensiones. Aparte del divorcio, quiero alimentos para los hijos, alimentos para el cónyuge, quiero que se divida el patrimonio conyugal, quiero que se establezca la relación familia y paterno-filial. Si nosotros analizáramos todo este aspecto, yo le voy a explicar, por ejemplo, el juicio de divorcio se lleva en vía ordinaria, pero un juicio de relaciones paterno-filiales se lleva en vía oral y un juicio de alimentos se lleva en vía oral. Entonces diría uno, bueno, entonces usted plantea el divorcio por la vía ordinaria y los alimentos por la vía oral. No. Como hay una acumulación de pretensiones, todas las pretensiones las acumulamos en una misma demanda para que el juez las decida en un solo fallo. Y eso se llama acumulación de pretensiones. Insisto, es aquel acto o actos por los cuales se reúnen dos o más pretensiones para ser resueltas dentro de un mismo proceso. Entonces, cuando hay varias pretensiones ligadas, unidas, por ejemplo, yo quiero que mi esposa me dé el divorcio, pero también quiero que como arrendataria de un hombre que yo le di en arrendamiento lo desocupe. Eso no tiene ninguna relación. El divorcio no tiene ninguna relación con el contrato de arrendamiento, pero el divorcio tiene relación con los alimentos, tiene relación con la relación padres e hijos, tiene relación con la adquisición de patrimonio conyugal. Entonces, tiene que existir esa relación para que se dé una acumulación de pretensiones. Pero bueno, esto es el tema del día de hoy. Hoy sí nos hemos llevado un poquito más del tiempo normal. Pues por supuesto haber sido por el tema del laboratorio. Bueno, pero ahí estamos. Así que ahora los dejo en uso de la palabra a ustedes para que puedan consultar, hacer preguntas de lo que ustedes estimen convenientes. ¿Alguien que quiera preguntar? María Isabel, por favor. Buenas tardes. Buenas tardes, licenciado. Perdone, solo cuando dice que, por ejemplo, con lo del divorcio se lleva a cabo por la vía ordinaria y los alimentos y la relación paterno-filiales por la vía oral, ¿cómo sabe cuando hace esa acumulación de pretensiones por qué vía se tiene que presentar? No, no, es que como se hace la acumulación, se hace en la misma vía del asunto principal. Y el asunto principal es el divorcio. Del divorcio sale alimentos, del divorcio sale relaciones paterno-filiales, del divorcio sale liquidación de patrimonio conyugal. Entonces, ¿cómo determino yo cuál es la vía del asunto principal? Lo demás son cuestiones accesorias, pero que se Ok, llevan en vías distintas, pero como son pretensiones, hay una acumulación y se decide en el mismo fallo. Pero hay un asunto que es el principal, que en este caso es el divorcio, y estas cuestiones son accesorias. Y lo accesorio sigue a lo principal. De esa manera se maneja, ¿eh? O sea, no agarra usted los alimentos en vía oral, plantea los alimentos y ahí pide su divorcio, porque los alimentos vienen siendo accesorios del asunto principal, que en este caso es el divorcio. ok, gracias. A usted, Marcelo.
¿Alguna otra duda? Bueno, tengan feliz tarde. Nos vemos entonces el día jueves, si Dios quiere, y que tengan un feliz día.